Bienvenidos hermanos a nuestra lección divina que cada vez vamos avanzando un poco más dentro de esta experiencia de orar con la Sagrada Escritura y de un modo muy particular y especial con el evangelista San Marcos. La perícopa que hoy nos ocupa para la reflexión es la continuación del capítulo 11. Hoy es la última perícopa de este capítulo. ¿Con qué autoridad haces esto? Una gran pregunta que le hacen a Jesús, pero tiene un contexto y es lo que vamos a reflexionar en este día. Capítulo 11, versículo del 27 al 33. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento de orar y de escuchar la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hagamos lectura de este texto. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. Y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vayamos a reconocer los personajes de este texto. Está Jesús, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, las autoridades judías, y se menciona a la persona de Juan, Juan el Bautista, que era visto como un profeta. ¿Qué lugares se mencionan? Jerusalén y de manera particular el templo. Toda esta situación pasa en el templo de Jerusalén. Hemos ubicado las últimas perícopas, las últimas reflexiones en este ambiente, en esta área. Y hoy se nos dice que Jesús regresó a Jerusalén. Aquí está. Ubicación en el tiempo, hoy no tenemos un dato. ¿A qué hora? Ni una pista para descubrir el tiempo. ¿Cuáles son las acciones de Jesús? Jesús estaba caminando por el templo, cuando de pronto lo abordan para bombardearlo con preguntas. Y la actitud de Jesús, sus acciones de Jesús, es contestar ante lo que le están preguntando. Pero él pregunta, él responde con otra pregunta. ¿Cuáles son las acciones de estos jefes, de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías que llegan en montón? Se le acerca y le empiezan a preguntar. Y dentro de sus actitudes de estos hombres podemos ver que
pues comentan entre ellos, cuchichean, como podríamos decirlo de una manera más común. Cuchichean entre ellos. Si le digo esto, van a decir esto. Si le digo lo otro, entonces vamos a decir que una actitud calculadora, donde piensan muy bien qué le van a decir y por qué le van a decir, y responden. Pero la verdad que responden con algo que nos saca de quicio, ¿verdad? Que sorprendente su respuesta. Ahorita la vamos a ver. ¿Cuáles son las frases de estos hombres? Llegan, se acercan a Jesús, lo cuestionan y le dicen, ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? ¿De qué están hablando? De los pasajes anteriores. Están hablando con qué autoridad entraste a Jerusalén y la gente te recibió como si fueras un rey, gritando, hosana al rey de los cielos, poniéndote tapetes en el suelo, tomando palmas. ¿Con qué derecho llegaste al templo y corriste a los demás? ¿Les volteaste las mesas? ¿Quién te ha dado permiso para hacer eso? Esa es la gran pregunta de todos estos hombres. Y su respuesta calculadora, aquí está. Si decimos que este asunto, que era el bautismo de Juan, el que él ofrecía, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que era obra de los hombres, entonces la gente se le iba a echar encima por no reconocer a Juan como un profeta. Así que el camino fácil fue esta frase célebre: no lo sabemos. Jesús, listo, al responder. Porque cuando estos hombres llegan, lo cuestionan, Jesús les dice, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, una, porque ustedes me hicieron dos. Yo les voy a hacer solamente una. Si me contestan, ¿con qué derecho? Yo les diré con qué derecho hago lo que hago. A ver, platíquenme del bautismo de Juan. ¿Ese asunto era de Dios o era cosa de los hombres? Y al final, ante esa respuesta tan absurda de todos estos hombres, Jesús les dice, bueno, yo les dije que si me respondían, yo les iba a responder. Y como le dijeron que no sabemos, bueno, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Se acabó. ¿Qué temas se narran? Uno, y muy concreto, la autoridad. ¿Quién está cuestionando a Jesús? Estos tres grandes grupos que eran la suma autoridad religiosa en Jerusalén. Gente que tenía autoridad y que muchas veces abusaba de ella, tiene frente a Jesús un hombre libre que hace y deshace para bien de la gente, para mostrarles el camino hacia Dios, para confortar su corazón con la salvación que Él trae. Jesús no se preocupa por quedar bien con estos hombres. Jesús sabe que lo que Él hace es claramente la obra de Dios. Y sabe claramente que estos hombres que llegan y lo cuestionan, en realidad se sienten posiblemente marginados de decir, oye, aquí los de la autoridad somos nosotros, ¿por qué llegas a invadirnos? Se sienten inseguros ante la presencia de Jesús. Pero Jesús sale triunfante como todo un caballero ante el encuentro nuevamente con estas autoridades que lo cuestionan, que lo persiguen, que dudan de él y por lo tanto que no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Vayamos, hermanos, a meditar sobre este texto y te invito a que pensemos, a que pienses, ¿qué actitud yo tengo hacia Jesús?
Quizá hoy me siento como estos hombres que llegan y cuestionan a Jesús. Y Jesús, ¿tú con qué autoridad haces esto en mi vida? ¿Con qué autoridad haces esto en la vida de los demás? ¿Quién te dio permiso? Ciertamente Jesús necesita tu permiso para entrar en tu vida, para llegar, para tocar, para hablarte. Pero también nosotros necesitamos permitirle. Y cuando mi actitud es como la de estos hombres que se cierran ante la presencia de Jesús y solamente cuestionan, no dan oportunidad a descubrir que la acción de Jesús es obra de Dios. Oremos, hermanos, con esta palabra. Dejemos que este Jesús hoy nos toque, que hoy nos mire, que hoy le permitamos al Señor tomar autoridad de nuestra vida, ser parte de nuestras acciones, de nuestro día a día. Señor, ven a mi vida, entra en ella. Toma posesión de todo aquello que yo no te sé brindar, de todo aquello que soy celoso, celosa para mí, y que no te permito tocarlo ni transformarlo. Gracias, Jesús, porque así como hacías en el templo de Jerusalén, caminabas, contemplabas. Creo que así lo haces conmigo. Me buscas, me contemplas, quieres estar allí, quieres encontrarte conmigo y me buscas no una vez, no dos veces, siempre, siempre estás tratando de que mi mirada se encuentre con la tuya. Contemplemos a este Jesús tan libre para ir a buscar y expresar su fe como todo judío en el templo de Jerusalén. Pero él sabía que ese Dios a quien él amaba, ese Dios a quien él llamaba Padre, estaba ahí ciertamente en el templo de Jerusalén, pero su grandeza no quedaba disminuida a esas 4 paredes del templo de Jerusalén. Su Padre también estaba fuera de ese templo, en cada una de las personas, y aún presente en esos hombres que llegan y lo cuestionan. Jesús, hombre libre, hombre para los demás. Dejemos, hermanos, que esta palabra nos lleve a actuar, nos lleve a comprometernos. Y dejemos que hoy nos invite a algo muy concreto. ¿A qué me quiero comprometer contigo, Señor? Hoy al escuchar esta palabra, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús, ¿hasta dónde te quiero dejar actuar en mi vida durante esta semana? ¿Hasta dónde te quiero controlar? ¿Y hasta dónde te quiero pedir que me expliques las cosas por lo que haces y por qué lo haces? ¿Y quién te lo permite? Que mi compromiso quizá durante esta semana sea bajar la guardia y dejar de cuestionar tu acción y tu autoridad. Que pueda, con tu gracia, abrirme a recibir todo aquello que tú me quieres brindar en este día. Que así sea. Señor y Dios mío, te bendigo y te doy gracias por las inspiraciones que te has dignado enviarme en esta meditación. Dame las gracias necesarias para perseverar en las resoluciones que he tomado por Cristo nuestro Señor. Amén. Salgo de tu presencia, oh Dios mío, pero te dejo mi corazón. En medio de mis ocupaciones estaré pensando en ti. En cada respiración quiero, buen Jesús, repetirte que te amo y que me entrego a ti en oblación por todos mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por
acompañarme, por acompañarnos mutuamente en esta experiencia de oración y de fe, orando a través de la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, y nos mantenemos unidos en la oración. Los espero próximo fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.